acumulan varios, porque voy a querer preguntarle también por el procesamiento del fiscal general del Estado. Pero por empezar por donde estamos, ¿no? Esta respuesta tan contundente de la jueza de Catarroja a la policía judicial, en este caso a la Guardia Civil. ¿A usted esto le sorprendió ayer cuando lo conoció? Bueno, hay una tensión estructural en el sistema de investigación judicial española, que es que están los cuerpos policiales, los distintos que hacen funciones de policía judicial, que tienen sus mandos y que dependen en última instancia pues de las estructuras de sus respectivos cuerpos, pero funcionalmente dependen de la juez, del juez de instrucción. Entonces eso siempre genera alguna tensión, ¿no? Y por lo que he podido leer del auto, lo que está diciendo la señora juez, la instructora, es que hay que obedecer y que la investigación judicial la dirige la juez. Eso es lo que parece que está claro. Entonces esto es algo que esta tensión puede estar o puede no estar cuando, digamos, la autoridad judicial o la fiscalía hace seguidismo de la investigación que hace la policía. O sea, eso es una tensión que está incitada en nuestro sistema porque la policía judicial no depende en todo de, como sería, por ejemplo, en otros sistemas, de la fiscalía, por ejemplo, si es la fiscalía quien hace la investigación, ¿no? Usted comparte que, como estábamos comentando ahora en la mesa, que se da también en este país este aprovechamiento partidista de autos o de informes que en realidad forman parte de están incardinados en una investigación muchísimo más amplia, que sin embargo sirven para crear un relato, para crear un prejuicio, y que luego cuando viene a conocerse la sentencia ya la gente o no importa o no se acuerda o ya no es relevante para el asunto mediático que esté en ese momento sobre la mesa? Bueno, es que aquí hay dos peculiaridades, desde mi punto de vista, dos peculiaridades españolas. En primer lugar, que es algo que no se suele decir, pero todo esto son trabajos, informes, investigaciones que se hacen dentro de una investigación judicial y que en España todo es conocido inmediatamente, incluso antes de que estos informes estén hechos. Eso es una anomalía muy grande. Debería poder decidir quién dirige la investigación, en la instrucción, la autoridad judicial. Esto ya veré yo qué voy haciendo con estas piezas que me van aportando distintas investigaciones, sin que vayamos comentando parece que hay un informe, se filtra una parte de un informe. Eso es indigno y lo que hace es poner en cuestión el buen funcionamiento de una investigación judicial si toman vida propia trabajos que están subordinados a la labor directora de la autoridad judicial en nuestro sistema actual. Eso por un lado, eso es una anomalía. Y luego hay otra anomalía que es de índole política, ya no es una cuestión técnico-jurídica, y es que determinados cuerpos son patrimonializados por determinados agentes políticos. Eso también es una anomalía, ¿no? Que se utilicen determinados cuerpos como si fueran elementos independientes. He escuchado esa mención, ¿no? Porque sí. lo que diga la Guardia Civil va a misa, ¿no? Eso no es así en un país que no sea autoritario. Dice que inmediatamente se conoce cualquier movimiento de un juez y se hace su interpretación partidista antes de que el juez pueda interpretar o la jueza pueda interpretar qué valor le da. Por tanto, lo de Montoro, 7 años bajo secreto de sumario Algot, es un unicornio judicialmente en este país. Sí, hombre, es muy cuestionable que desde el punto de vista, digamos, del correcto desarrollo de un proceso judicial, 7 años de secreto, o sea, parece broma, ¿no? Esto también está relacionado con la infradotación estructural tan espectacular que tiene la justicia en España. O sea, de eso se habla poco también. Muy pocos jueces con muy pocos medios. Y eso habría que repetirlo todos los días. Pero por otra parte... Diga. No, que por otra parte lo que usted dice tiene toda la razón. Es evidente que esto de... La policía judicial aquí no tiene ningún papel autónomo. No puede tener agenda propia, porque está subordinada a las necesidades de la investigación. ¿Y cuáles son esas necesidades? Lo decía la autoridad judicial. Y en condiciones normales,
deberíamos partir de la base de que la autoridad judicial pues está actuando pues conforme a sus criterios profesionales, no encasillarlo, no de sacar una resolución, digamos, en un contexto de tan extrema politización de la justicia y judicialización de la política, como es el caso de España, pues es una anomalía. No hay espacio para la neutralidad. La jueza es buena porque no está atacando a los intereses de un determinado partido político, o es mala si se interpreta su actividad como que afecta a esos intereses. Eso es una anomalía y muestra mala calidad de nuestro sistema judicial y del entorno político. En condiciones normales. ¿Esas condiciones normales aquí en España no se dan? Pues mire, yo le recuerdo una anécdota. Cuando el famoso auto del Oberlandesgericht Schleswig de Puigdemont, que estaba Puigdemont detenido allí en Alemania, hablé con un amigo mío, pero yo estuve estudiando en Alemania, que estaba muy cerca de la entonces ministra de Justicia. Y entonces yo le dije, cuando estaba a punto de salir del auto, oye, ¿tú qué crees? ¿Qué creéis que puede llegar a pasar? Y me dice, ¿y nosotros qué sabemos? El tribunal decidirá. Mientras que en nuestro caso, pues lamentablemente, sobre todo en instancias superiores, pues no se sabe. Se sabe perfectamente qué es lo que puede resolver una determinada persona que integra el Poder Judicial. Eso es una anomalía. O sea, digamos, hay posiciones partidistas y atribución de posiciones partidistas sin que pensemos que forman parte, digamos, del estamento arbitral, que es lo que deberíamos pensar. Me quiere decir... La policía y los jueces, en principio, pues son independientes y no los ponemos en ninguno de los equipos. Me quiere decir, y con esto conecto con la última cosa que le quiero preguntar, que usted ya sabía que la Sala de Apelación iba a confirmar el procesamiento del fiscal general del Estado que hemos conocido esta semana. Hombre, saber, sí, yo tenía una sospecha muy clara de cómo yo y cualquiera que conozca un poco el mundo del derecho penal en el Tribunal Supremo, pues teníamos, estoy seguro, una idea de que esto que salió podía salir así. ¿Y qué le parece? Pues muestra de que podamos imaginar en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Supremo, sobre todo en el Tribunal Supremo, que no es un tribunal que se supone que no está nombrado con intervención política, o no debería estarlo. Lo que cada uno de los integrantes de la sala en muchas ocasiones puede llegar a resolver es muestra de que las cosas no funcionan bien. O sea, que ya que digamos el sector tal, el sector cual, eso no debería ser así. ¿Usted cree que debería dimitir el fiscal general del Estado, señor Cancio? Mire, con carácter general, yo creo que la imputación, es decir, la apertura de juicio oral como muy tarde, es un momento en donde cualquier cargo público, sea inocente o sea culpable, debe decir, bueno, debo apartarme, aunque luego suceda, como sucedió con Oltra, por ejemplo, aunque luego suceda que no hay nada de nada. Pero ese es el precio que conviene pagar para mantener incólume la imagen de la institución del cargo de que se trate. Eso en condiciones normales, pero a mí no me parece que el proceso contra el fiscal general del Estado sea normal. Me parece que muestra muchas anomalías y con independencia me parezca a mí y le parezca a Perfecto Andrés Ibáñez, le parezca así a José Antonio Martín Pallín, le parezca así a Jordi y Eva Fenol, que son personas que conocen mucho de cómo funciona un proceso penal. Yo me remito al voto particular del magistrado Palomo del Arco. Todo lo que dice ahí indica estamos fuera de toda normalidad. Siempre puede haber discrepancias con lo que resuelve una autoridad judicial. Pues yo habría hecho esto, quiero decir, entre los técnicos, pues me parece que esto habría sido más justo, esto no está bien razonado, pero, yo qué sé, el mundo del derecho no es un mundo de soluciones exactas, pero este es un caso en donde la anomalía va en la dirección en que yo no pienso que realmente, o sea, lo dice el voto particular, no está ni mínimamente justificado lo que está sucediendo. Entonces, ha sido una instrucción fuera de toda normalidad. En este caso, lo que hay que hacer es no dimitir, porque lo contrario significaría atribuir
un poder a cualquier órgano instructor que no debe tener en un sistema como el nuestro con separación de poderes. Vicepresidenta, ¿no tiene que dimitir el fiscal general del Estado, que veremos sentado en el banquillo de los acusados en unos meses? Ustedes saben, el presidente así lo ha transmitido y todos los ministros que nos hemos pronunciado en relación con este tema, que el fiscal general tiene todo el apoyo del Gobierno. Nosotros creemos en la inocencia del fiscal general. Creo que este caso no se entiende muy bien porque el fiscal general lo que ha hecho es justamente defenderse de un bulo, de una mentira que se había transmitido ni más ni menos que desde el entorno de la Comunidad de Madrid, de la presidenta Ayuso, y que ha resultado ser cierta, de que su novio, su pareja, de la presidenta Ayuso, estaba en un expediente, en un procedimiento penal a costa del fraude fiscal, y por tanto lo que se dijo desde allí fue incorrecto. El fiscal general lo aclaró y sin embargo pues ya ven ustedes que ahora la justicia pues está trasladando que había filtrado información que no era correcta, cosa que tendrán que demostrar, pero insisto en que tiene toda nuestra confianza. Bueno, hablaba usted de todos los ministros y ministras. Ayer la ministra Robles lo dejó un poco más abierto. Dijo, bueno, tendrá que pensar él qué es lo que tiene que hacer. No la escuché, disculpe, no la escuché, pero desde luego el fiscal general está haciendo y ha hecho un trabajo magnífico al frente de esta institución. Insisto, tiene el aval del presidente, del Gobierno, y ojalá esta situación se termine de aclarar definitivamente, que yo espero que sí, porque espero que se conozca la verdad y por tanto que alguien, una institución, se defienda ante los ataques interesados que se están produciendo desde otra institución. Pues creo que dentro de las reglas democráticas es lo que corresponde. Que hablaba de las instrucciones, de cómo se hacen las instrucciones aquí en nuestro país, y creo que conviene que distingamos, que no me parecería prudente que dijéramos que de cualquier informe pues hay que esperar hasta que, pues por ejemplo, del informe de la UCO, de la Guardia Civil, con los audios de Koldo García hablando como habla y señalando lo que señala y las medidas que se han tomado de forma cautelar contra Santos Cerdán, que está en prisión, pues es evidente que hay contundencias en algunas conclusiones de algunas investigaciones que obligan a tomar responsabilidades políticas, que no tiene que ver, que va por otro cauce que el cauce judicial. Creo que es, Javier, una distinción que conviene hacer. Pero yo incluso eso lo pondría en cuestión. No en cuestión lo que tú acabas de decir, porque vuelvo a insistir, todo lo que aparezca en un informe policial, por muy obvio que parezca, tiene que ser demostrado, porque no sabemos luego. O sea, es como si hubiera una policía de la policía, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aquí el problema fundamental es si hay jueces que instruyen, tal como dice la ley, o hay jueces que se dejan instruir. Yo creo que ese sería el meollo del asunto, yo lo resumiría así. Pero con respecto a lo que ha dicho el señor Cancio, el profesor Cancio, del que siempre uno aprende, a mí me gustaría hacer algunos comentarios. Primero, esto tiene que ver con lo que él decía en la distinción y el conflicto que hay entre la dependencia funcional de las policías judiciales, de los jueces y fiscales y presidentes de los tribunales, y después la dependencia orgánica y jerárquica de cada uno de sus cuerpos. Eso no debería de ser ningún conflicto. No lo debe de ser, porque en lo que estamos hablando dependen exclusivamente de los jueces. Exclusivamente. Ahora, si se demuestra que es que además de los jueces dependen de su estructura orgánica en la inclinación que tengan sus informes, eso ya sería gravísimo. Eso es gravísimo. Y aprovecho para decir, y esto va destinado sobre todo a alguna gente probablemente bien intencionada de la izquierda, que le piden responsabilidades al ministro Marlaska, que el ministro Marlaska no tiene ninguna responsabilidad en lo que es la conducta judicial de las secciones o de las unidades de policía judicial de los distintos cuerpos. Es más, es una garantía de que no pueda intervenir, porque la remoción o el apartar a cualquier policía de una investigación solamente corresponde a un juez. Y eso es una garantía que hay que defender. O sea, nadie puede apartar a un guardia civil o a un policía nacional de una investigación si no es un juez, que por cierto retiene y tiene e insta la potestad disciplinaria. Quiero decir, porque si alguno está pensando en que si un policía se porta mal en el ejercicio de sus funciones, ¿quién lo sanciona? Pues el propio juez. Tiene que instalar el régimen disciplinario para que eso se lleve a cabo. Pero vuelvo a insistir, nuestro sistema es afortunadamente garantista. Hay dos temas que ha citado el profesor Cancio que a mí me gustaría resaltar porque es muy importante. Las filtraciones.
Claro, ¿por qué se filtra unas veces sí y otras veces no? Es decir, ¿por qué del caso Montoro no hemos tenido ninguna filtración y de otros casos la tenemos a la carta? ¿Quién es el responsable de que se reproduzcan o no filtraciones? ¿Son los cuerpos policiales autónomos a la hora de decidir qué filtran y qué no filtran? Eso es un tema que para la higiene de nuestro sistema también podía aclarar. Y por último, él hablaba de que determinados partidos patrimonializan a determinados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, esa es una hipótesis que parece que se puede comprobar en algunos casos, pero a mí hay algo que me preocupa más. A mí lo que me preocupa es si hay algún cuerpo policial de este país que patrimonializan el propio Estado. O sea, pongamos que la Guardia Civil. O sea, pongamos que la Guardia Civil se creen que ellos son el Estado y que por tanto ellos son los garantes y ellos son los ejecutores de todo aquello que pueda pasar para bien o para mal en el Estado, incluso obviando pues las competencias, en este caso de instrucción, que correspondan a los jueces. Esto también es gravísimo, porque sería tanto como admitir que 80.000 españoles pueden más que 47 millones de españoles demócratas en su función de ejercicio de su propia ciudadanía. Es decir, aquí hay una serie de sintomatología, de patología que afecta a los cimientos de la democracia y que conviene aclarar lo antes posible y conviene tener la fuerza suficiente para poderlo aclarar, dicho sea de paso, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que tener paciencia. Yo creo que en un sistema democrático hay que criticar, se admiten las críticas. Creo que los criticados deberían de ser también protagonistas de las propias críticas, porque yo creo que esto no va en detrimento de la reputación de determinados cuerpos del Estado, ni siquiera de determinado poder del Estado, sino que va encadenado o encardinado a su mejora, para que todos los agentes, incluidos los que nos asomamos los medios de comunicación, que participamos en los procesos democráticos de este país, estemos sometidos a todo tipo de control. Y uno de los sistemas de control más importantes en una democracia es el compromiso crítico de la ciudadanía con los distintos protagonistas de todos los procesos democráticos de un país. Por eso precisamente creo que hablas de la Guardia Civil o de determinados cargos de la Guardia Civil o puestos de la Guardia Civil. Bueno, evidentemente, pero te voy a decir una cosa, yo no me tengo que disculpar constantemente por criticar a la Guardia Civil. Si la Guardia Civil piensa que yo lo estoy criticando porque estoy en contra de la Guardia Civil, se equivocan. Se equivocan porque no saben ni siquiera mi historia personal. Por tanto, se equivocan. O sea, yo no voy a pedir nunca perdón por criticar a nadie, ni tampoco voy a decir nunca, oye, perdón a los jueces. No, claro. Mire usted, yo cuando tengo un juez que lo tengo que criticar, lo critico. Y cuando tengo que criticar una sentencia, la critico. Y si se enfadan, bueno, pues lo siento mucho, pero siempre hablando, siempre hablando. Bueno, yo... Al hilo, seguiremos hablando de esto hoy mismo, pero al hilo de lo que decías sobre hasta qué punto, y creo que hay que enfocarlo de una perspectiva autocrítica, hemos llegado a dar un valor a los informes de las policías judiciales, sea en este caso de la UCO o de quien fuere, por encima de lo que dice la propia ley, por encima de lo que está previsto en nuestra legislación, ¿no? Y probablemente de ahí venga el error, ¿no? Que contamos futbolísticamente cada informe de la Guardia Civil como si fuera una cosa definitiva e incluso como si la propia instrucción fuera el informe de la Guardia Civil. Yo creo que eso habría que descartarlo pronto, porque estamos contribuyendo, todos los que nos ponemos detrás de un micrófono o delante de una pluma, a crear una confusión generalizada que yo creo que además es interesada. La ley es muy clara. La ley dice que las policías judiciales dependen de jueces, fiscales y de presidentes de los tribunales. O sea, la Guardia Civil, en este caso la UCO, o si fuera la UDEF, no son cuerpos autónomos que pululan en los procedimientos penales como ellos quieran, no, están a la orden de los jueces, de los fiscales y de los presidentes de los tribunales. Son comisionados de los jueces. Todo lo que estoy diciendo lo dice la ley, no me lo estoy inventando. Y además la ley es clarísima, dice que el juez, en este caso la jueza, es la que dirige y controla la instrucción de un caso. Por tanto, todo lo que sea una actitud mostrenca, es decir, libérrima, sin dueño conocido, ¿se entiende?,
por parte de un cuerpo policial, pues es salirse de su propia competencia y salirse del propio mandato expresado, en este caso, por una jueza. Por tanto, yo creo, y me alegro que lo haga, porque da la impresión, en otros casos muy periodísticos, muy mediáticos, de que quien dirige la instrucción en determinados procesos es la propia unidad de la Guardia Civil. Yo creo que esto es un error, que además que creo que la Guardia Civil debería ser la principal interesada en despejarlo, porque si no, parece que la Guardia Civil es una cosa distinta de lo que realmente es y lo que establecen las leyes, entre otras la Ley Orgánica de Cuerpo y Seguridad del Estado. Y con respecto a otra de las cosas que has dicho, que ha dicho también mi compañera Cristina, hay que inmediatamente decir, precisamente para despejar estos equívocos, que según la jurisprudencia de los propios tribunales, los informes de la Policía Judicial, en algunos textos se le denominan, creo que sin sorna, la inteligencia policial, no tienen valor probatorio. Es decir, por favor, dejémoslo claro, un informe de la Guardia Civil no tiene valor probatorio, eso luego tiene que ser probado. O sea, no basta con que un guardia civil de la UCO diga esto, no, eso luego tiene que estar acompañado con la correspondiente prueba que se tramitará en la fase del juicio oral, no ni siquiera en la instrucción, ¿no? Y esto último que acabo de decir con tanta contundencia, de que los informes de la inteligencia policial, concretamente en este caso que voy a citar de la Guardia Civil, no tiene valor probatorio, no es una invención mía. Está en una sentencia del Tribunal Supremo del año 23, algo muy recientito, o sea, hace 2 añitos. Luego, por tanto, no insistamos en darle a la Guardia Civil un valor que no tiene, porque no lo tiene. Son simplemente auxiliares policiales a las órdenes de un juez, en este caso una jueza, y comisionados de lo que le diga la juez, no lo que le diga nadie. Es un buen melón, desde luego. Es muy interesante porque en este país, a diferencia de otras culturas más anglosajonas o más nórdicas, en este país tenemos la mala costumbre de que cuando discutimos, parece que no discutimos o criticamos, ¿no?, sobre ideas o sobre documentos o sobre un informe o sobre una sentencia o sobre un documento o un artículo, ¿no?, sino sobre la persona en sí. Y es algo que deberíamos trabajar para quitárnoslo. Las personas son todas respetables, las ideas ninguna, porque están hechas precisamente para ser cuestionadas, debatidas, rebatidas, mejoradas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se critica un auto, cuando se critica un informe, cuando se critica una sentencia, lo que se está criticando es el contenido de esos documentos, no a las personas que lo están planteando. Y en ese sentido es donde yo antes defendía que también las sentencias judiciales, los autos, los informes de la Guardia Civil, todo eso efectivamente tiene que poder ser objeto de crítica, sí que eso suponga un menoscabo, por supuesto, en caso de las sentencias, pues se cumplen y ya está, ¿no?, etcétera, etcétera. Con lo cual, en ese sentido, creo que es muy importante diferenciar. Cosa distinta es lo que estaba comentando el profesor Cancio, ¿no?, de cómo se establecen las jerarquías, ¿no?, y las dependencias, en este caso, de la Guardia Civil, de las instancias de instrucción, que efectivamente dependen de los jueces, ¿no? Y ahí es donde volvemos al asunto del principio. Y por eso yo decía antes, no me extraña que la jueza de Catarroja esté enfadada y lo muestre en ese auto, porque lo que ella pidió a la Guardia Civil no es lo que ha obtenido. Ella pedía una cronología, sin embargo obtiene un informe que tiene que decir otras cosas, está invadiendo sus competencias y por lo tanto ese informe no cumple con las funciones que tenía asignadas. Y de ahí, insisto en esa idea, la importancia en un sistema democrático de que cada uno sepa lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Porque si uno de esos agentes de repente no cumple bien su papel y no cumple bien su trabajo, todas las garantías democráticas se ponen en cuestión. Yo creo que esto es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de valorar procedimientos, a la hora de valorar todo este tipo de cuestiones. Y es aplicable también, efectivamente, al asunto del fiscal general, que no sé si quieres, Sastre, que entremos ahora o si entrarás después, ¿no? Porque yo creo que lo decía muy bien el profesor Cancio, es inapelable, ¿no? Yo creo que un representante público y más un fiscal general, yo creo que es inasumible que se sienta ahí en un banquillo. Pero si este caso es tan excepcional como tantos expertos nos están contando desde un punto de vista incluso de técnica jurídica, ¿no?, la excepcionalidad, la falta de argumentos, la falta de pruebas, en fin, todo lo que rodea este caso, no lo vamos a repetir, que ya se ha dicho hasta la saciedad estos días. Si esto es tan excepcional,
igual también hay que acudir a vías excepcionales. Y hoy el profesor Jordi Nieva en el País plantea una propuesta que a mí no me parece nada descabellada, que es decir, él dice algo así como en un proceso normal, en un procedimiento normal, sería impensable en este momento procesal acudir al Constitucional, pero como nada de todo esto es normal y nada de todo esto es habitual, igual no sería tan descabellado, dice él, plantear en estos momentos un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y que tuviera que resolver. Lo digo porque a mí hay una cosa que me da miedo, y es que en el principio general estamos todos de acuerdo, un cargo público no puede sentarse en un banquillo, ¿no? Y menos un fiscal general. Yo creo que hay una amplia coincidencia, o por lo menos yo veo una amplia coincidencia en todas esas lagunas, irregularidades, cosas raras, cada uno que lo ponga como quiera, ¿no? Que ha habido en este caso, pero me da miedo el decir quién y cuándo dice que es un caso tan excepcional como para que se apliquen medidas excepcionales que implicarían la no dimisión. ¿Quién y cuándo decide eso, no? Otra cosa es que podamos estar de acuerdo, pero ¿quién y cuándo lo decide? Entonces, si efectivamente es tan excepcional, igual, desde un punto de vista de la lógica democrática, lo suyo es eso, acudir a una excepcionalidad e ir al Constitucional a decir, señores, ¿qué opinan ustedes de esto?